Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. En el ejercicio 9 lo que nos piden es lo siguiente. Vamos a tener B, que es un R espacio vectorial, con tres vectores B1, B2 y B3 que pertenecen a ese espacio B. Y en este caso B1, B2 y B3 son vectores que en un conjunto son linealmente independientes entre sí. Entonces acá la idea es, hay que probar este nuevo conjunto formado por estos tres vectores generadores compuestos a su vez por los vectores 1, 2 y 3 mencionados previamente. Hay que corroborar que esta nueva combinación lineal también se trata de vectores linealmente independientes. ¿Cómo vamos a hacer esto nosotros ahora? Bueno, una de las cuestiones es la siguiente. Nosotros acá tenemos dos subconjuntos, dos subespacios si quieren, el primero y el segundo. La idea es que si este subespacio es linealmente independiente, ¿sí? Nosotros la única forma, digamos, de generar el vector nulo, ¿sí? Con una combinación lineal de estos vectores es si los escalares de esa combinación lineal se hacen cero. Entonces vamos a tomar, esto digamos es repasar las propiedades que vimos al principio. Entonces, ¿un conjunto es linealmente independiente? Sí. En este caso supónganse esto, tomando un poco la nomenclatura que vemos en álgebra de exactas, que digamos cuando tenemos un conjunto generado a través de otros vectores, B1, B2 y B3, en este caso se le podemos llamar por ejemplo B1', B2', y B3', pero nada más, es un tema de nomenclatura, ¿sí? Nada para preocuparse. Entonces en este caso, la idea es que nosotros tenemos B1', B2', B3', tenemos que ver si son LI. Entonces vamos a tomar tres escalares A, B y C pertenecientes a los reales, porque esto es un R espacio vectorial, y cuando hacemos la combinación lineal, es decir, multiplicamos por esos escalares cada vector, la única forma de que esto nos dé 0, ¿sí? Es que A, B y C sean todos iguales a 0. Entonces, básicamente vamos a plantear eso en forma de sistema. ¿Okay? Vamos a tener, en vez de B1', vamos a tener A por B1 más B2 menos B3 más B por B1 más 2B2 más C por B2 más 3B3. Esto es igual a 0. Entonces, para resolverlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejar cuánto vale A, B y C. Para hacerlo más fácil, vamos a organizarnos en los grupos de, digamos, de B1, B2 y B3 respectivamente, para que sea más sencillo, ¿sí? Entonces, para tener una idea. Entonces, por ejemplo, en el caso de B1, vamos a tener B1 por, acá tenemos A más B, C no tenemos nada, ¿sí? Después B2, vamos a tener A, vamos a tener 2B, y luego vamos a tener C acá, ¿ok? Cerramos ahí, y B3, en este caso vamos a tener menos A, después acá no tenemos nada, y acá tenemos 3C, esto es igual a 0. Eso quiere decir que para que esto sea igual a 0, ¿sí? Necesariamente este tiene que ser igual a 0, esto tiene que ser igual a 0 y esto tiene que ser igual a 0. En el caso de tratarse de valores A, B y C a definir, lo que vamos a hacer es resolverlo mediante el método de Gauss-Jordan, es decir, en este caso se trata de hacer las ecuaciones mencionadas antes, es decir, en este caso vamos a tener A, B y C y la constante, que en este caso es 0 por tratarse de un sistema homogéneo. ¿Okay? En la primera ecuación vamos a tener 1, 1 y 0. En la segunda ecuación vamos a tener 1, 2 y 1. Y en la tercera ecuación vamos a tener menos 1, 0 para B y 3 para C. Bien, lo que vamos a hacer ahora es resolverlo a continuación.
Entonces lo que vemos acá es que del sistema, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos las tres respuestas A, B y C. Entonces vamos a tener que C, 12 es igual a 0, con lo cual da que C es igual a 0. Por consecuencia, reemplazando acá, B da 0 y por consecuencia A va a dar 0. La interpretación de esto, ¿cuál es? Nosotros la única forma de obtener el vector nulo es que ese vector, ¿sí?, la combinación lineal sea solamente con coeficiente 0. Y eso habla de independencia lineal. Porque de no ser así, pues este sistema hubiera quedado, digamos, indefinido, ¿sí? O sea, con una respuesta, pero un sistema compatible e indeterminado. Y no habría podido, o sea, habría más de una posibilidad, y eso habla de una dependencia lineal como ya vimos anteriormente. Algo similar a lo que hemos visto anteriormente. Nosotros tenemos este conjunto generado por los elementos, en este caso estamos hablando de un conjunto de P3, ¿sí?, que sería el conjunto de polinomios de grado 3 o menor, ¿sí?, y tenemos estos elementos bien definidos en particular, y la idea es ver cuál es el escalar. Acá hay un escalar alfa perteneciente a los reales, y la idea es ver cuál es el escalar que hace que este sistema sea linealmente independiente. Entonces la lógica es más parecida. Vamos a repasar el concepto. Para que un conjunto sea linealmente independiente, o que haya independencia lineal entre sus componentes, que es lo mismo, la idea es que para hacer combinación lineal entre cada uno de sus componentes y dar el vector nulo, la única combinación lineal posible es el 0. De no ser así, tenemos más de una combinación posible, y eso habla de dependencia lineal entre los vectores. Entonces, supongamos que en este caso, vectores es una forma, digamos, matemática de hablar en forma de lenguaje de conjuntos, pero acá estamos hablando de conjuntos de polinomios, en definitiva. Entonces, acá tenemos tres elementos, ¿sí?, como para verlo de alguna manera, ¿sí? Para primero, supongamos, vamos a llamarle vector 1 o polinomio 1 si quieren, polinomio 1, polinomio 2 y polinomio 3. Es decir, nosotros tendríamos que tener A, B y C, aparte del alfa, ¿no?, que pertenece a los reales, perteneciente a los reales, tal que A por P1 más B por P2 más C por P3, esto nos va a dar 0. Polinomio nulo, si todos los coeficientes 0. Entonces procedemos a hacer lo mismo. Entonces vamos a tener, acá esto va a ser de muchas cuentas, así que vamos a tener que tener cuidado con ese prospecto, ¿sí? Vamos a tener más B por menos alfa por T más T cuadrado más 2T cubo más C, en este caso vamos a tener alfa al cuadrado menos 1 más T menos alfa por T cuadrado más 2T cubo igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ordenar en forma escalonada, ¿sí?, los coeficientes de todo el polinomio. Es decir, un polinomio referido característico del grado 3 va a tener distintos coeficientes. Vamos a llamarlos a los coeficientes, por ejemplo, beta, no mezclar con la nomenclatura acá. O sea, un P3 característico va a ser un beta, por ejemplo, 3 por t al cubo, más beta 2 por t cuadrado, más beta 1 por t, más un beta sub 0. O sea, con todos los b sub i, o sea, 1, 2, 3, 0, qué sé yo, perteneciente a los reales. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer distributiva con todas las cuentas. Vamos a organizar la cuenta en este sentido y vamos a ordenarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros vamos a poder armar un sistema de ecuaciones de Gauss-Jordan y despejar el A, B y C que queremos con el mismo criterio que hemos hecho al principio, ¿sí? Como esto lleva varias cuentas, lo vamos a hacer de una forma más acelerada. Es un sistema de ecuaciones donde nosotros vamos a tener, ¿sí?, para cada una de estas variables van a estar igualadas a 0. Entonces, la idea sería, vamos a armar una matriz, ¿sí?, en este caso, lo vamos a poner acá para que no se deje ver el problema. Perfecto. Vamos a tener A, B, C y una constante. La idea es que lo bueno de estos sistemas es que, fíjense, son 4 ecuaciones, pero es un sistema homogéneo. Entonces, para un sistema homogéneo, en general lo que tenemos es que, si bien para este tipo de casos podemos tener las tres soluciones, que puede ser un sistema con una solución, sí, con ninguna o infinitas, pero no tenemos mayores inconvenientes, ¿sí? Acá tenemos, para este tenemos esto, para acá, para la segunda tenemos menos 1, menos, en este caso sería b por alfa, ¿sí? Puede parecer rara la cuenta, pero es lo que hay, así que no hay mucho que hacer.
menos 1 acá, acá tenemos un 1, acá tenemos un menos alfa, ¿sí? Esta sería menos alfa por c. Y después, me comí un c, perdón. Pero está bien porque no nos estamos poniendo, así que pequeño error de atención. Bueno. Bien. Y después, acá tenemos un menos 1, un 2 y un 2. Bien. Entonces, olvídense de estos b, pues ya estaban repetidos de arriba, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Como siempre, la idea es triangularlos, ¿sí? Y ver cuál es la respuesta. Como esto va a llevar varias cuentas, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a adelantar un poco para que se vea el procedimiento, si lo quieren ver en detalle. Esa sería un poco la idea en este caso. Encontrar o exhibir, en el caso A, una base canónica para R2, para R3 y para R de 2×3 distinta a la base canónica usual que nosotros conocemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos como base? Tienen que ser vectores linealmente independientes que generen todo su espacio en cuestión. Entonces, para R2 basta con que nosotros tomemos dos vectores linealmente independientes, ¿sí? La base canónica es la conocida por los versores fundamentales, el 1, 0 y el 0, 1. En este caso, lo que podemos hacer es usar un conjunto distinto. Por ejemplo, adrede podemos elegir, supongamos, el 5, 7 y el 0, 3, por decir algo. ¿Sí? Fíjense que al elegir los ya triangulados, cumplen con el hecho de ser distintos de la base canónica, ¿sí? Ya sabemos que están, fíjense si lo ponemos en una matriz, ya sabemos que son linealmente independientes y ya nos aseguramos de evitarnos hacer todas las cuentas respectivas al mismo, ¿no? ¿Qué pasa en R3? Bueno, acá podemos hacer una lógica similar, ¿sí? O sea, tomar tres vectores linealmente independientes entre sí, escalonados, ¿sí? Distintos de los canónicos y de vuelta cumplimos con la consigna. Entonces, por ejemplo, supongamos que tomamos el 10, el 3 y el 1, después el 7, o por ejemplo el 0, el 7 y el 2, y 0, 0, 4, por ejemplo. Entonces acá, de vuelta, si ustedes los ponen en una matriz, van a ver que ya están triangulados, o sea que ya cumple la consigna y son distintos de los canónicos sin demasiado inconveniente. ¿Qué pasa en R de 2×3? En este caso estamos hablando del conjunto de matrices de dos filas y tres columnas. Entonces, en el caso de una matriz, lo que se puede hacer es adaptar el método de lo que se hizo con los vectores. Entonces, en este caso, por ejemplo, las filas, lo que se pueden hacer en este caso, las filas de la matriz se pueden poner una a continuación de la otra, escalonadamente. Entonces, ¿cuál es el truco? Esto como para que tengan un tipo, una técnica en estos casos, ¿no? Una matriz de 2×3 sería de la siguiente forma. Fíjense, vamos a hacer que ponemos a los elementos como A11, después tenemos A13 y A12 y A13, A21, A22, A23 y después A31, A32 y A33. Igual, perdón, acá me confundí porque esto es esta fila no. Entonces, en este caso, ¿sí? La idea sería ponerlos triangulados, ¿sí? En orden, es decir, imagínense que vamos construyendo las matrices, ¿sí? Con vectores triangulados de esta forma. Fíjense, nosotros necesitamos para la primera fila 3 vectores y para la segunda fila también 3 vectores, ¿sí? Que estén a su vez triangulados. Entonces, supónganse, ¿no? Vamos a tomar. En este caso necesitamos
3, ¿sí?, vectores escalonados para la primera fila y 3 más para la segunda. Es decir, vamos a necesitar 6 matrices. Entonces hagámonos la idea de que vamos a tener 6 matrices así, ¿sí? Esto puede parecer un poco raro, pero crean, digamos, que este método funciona. Entonces lo cerramos ahí, ¿sí? Entonces fíjense, vamos a ponerlos escalonadamente. Entonces, por ejemplo, tenemos, ¿no?, el 10, estoy tomando los de este, ¿no?, 3, 1, después tenemos 0, 7, 2 y este tenemos 0, 0, 4. Imagínense que ahora elegimos otros que son el con estos primeros, ¿no? Por ejemplo, el 1, 1, 1, después tenemos el 0, 2, 1 y después tenemos el 0, 0, 1. ¿Qué pasa con los que están después, ¿no? O sea, acá por ejemplo, en estas filas, para ver que están triangulados, fíjense, acá tenemos ningún 0, un 0, dos ceros, entonces acá deberíamos tener 3 ceros, y acá también 3 ceros, y acá también, para continuar con esa triangulación. En el caso de la parte de abajo, ¿sí?, de la parte de abajo acá, deberían ser también linealmente independientes, pero podemos elegirlos a discreción. Entonces, por ejemplo, deberíamos tener 0, 0, 1, por ejemplo, 1, 0, 2 y 2, 0, 0. ¿Cómo vamos a hacer ahora para comprobar efectivamente que son linealmente independientes? Entonces, la idea es vamos a poner los vectores, ¿sí? Vamos a armar una matriz grande, ¿sí?, de todos los vectores y ponerla en forma siguiente. La idea es colocar, por ejemplo, acá 2 por 3 hablamos de una matriz, vamos a llevar esto a una matriz de 6 por 6, digamos, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. La matriz de 6 por 6 va a tener los elementos siguientes. La primera fila va a estar hecha por primer vector, o sea, la primera fila de la primera matriz y la segunda fila de la primera matriz. O sea, vamos a tener el 10, el 3, el 1 y el 0, 0, 1. Después vamos a tener la primera fila de la segunda fila de la segunda, o sea, tenemos 0, 7, 2, y acá tenemos 1, 0, 2. Vamos a repetirlo ahora para el resto, ¿okay? Que fíjense, tenemos matriz 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y respectivamente la triangulación hizo que no se anulara ninguna, con lo cual el conjunto es linealmente independiente y genera todo el espacio de matrices de 2×3. ¿Okay? Bien, vamos ahora con la segunda premisa, que es lo que pide son bases para el conjunto de polinomios de grado 2, de grado 3 y de grado enésimo para cualquier n perteneciente a los naturales. Es decir, acá tenemos que estar abiertos a cualquier opción posible, digamos, de cualquier espacio vectorial de P. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Empecemos, por ejemplo, con el conjunto de los polinomios de grado 2. ¿Sí? En este caso, la base canónica, ¿sí?, la base canónica en general se le llama E, pero acá vamos a omitir un poco la nomenclatura porque todavía la cátedra no la usa. Entonces, nada, por la duda no hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la idea acá, por ejemplo, es la siguiente. Esto, como base canónica de P2, puede generar cualquier polinomio P perteneciente a P2, dado que un polinomio P se puede escribir con los coeficientes, ¿sí?, con los coeficientes de y la combinación lineal correspondiente nos va a quedar A2 por T al cuadrado, A1 por T, y después acá vamos a tener A sub 0, y esto ya genera todos los polinomios de grado 2 sin problema, siempre y cuando nosotros tengamos los AI pertenecientes a los reales, que es lo que vemos acá. De la misma manera podemos construir, por ejemplo, en este caso, el polinomio de grado 3. ¿Sí? Pero bueno, por ejemplo, veamos si esta base es linealmente independiente, como para extender ese resultado a los polinomios de grado 3. ¿no? Entonces, repasemos la condición para que un conjunto sea linealmente independiente. En este caso, lo que tiene que tener es que la única combinación para que dé el vector nulo es que todos los coeficientes sean nulos. Entonces, vamos a tener en este caso a sub 2 por t cuadrado más a sub 1 por t más a sub 0, esto nos va a dar 0, ¿sí? Y la única forma de hacer esa combinación es que respectivamente a sub 2 nos dé 0, que a sub 1 nos dé 0 y que a sub 0 nos dé 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en el caso del polinomio de grado 3? Los polinomios de grado 3, si extendemos acá la base, vamos a tener lo mismo, ¿sí? O sea, la base
se va a armar la base canónica con los parámetros o las variables elevadas a los grados de 3, 2, 1 y la constante, ¿sí? Sin problema, ¿sí? Entonces, en general, extendamos ese resultado a P sub n, es decir, de n es el grado enésimo que ustedes prefieran, ¿sí? La base canónica va a ser 1, t cuadrado y así sucesivamente hasta el t de mayor orden. Es decir, ¿cuántos elementos tenemos acá? Acá tenemos 1, 2, hasta el elemento n más 1, que es esa base t, en t a la n. ¿Por qué n más 1? Porque se incluye la constante, ¿sí? Como elemento en particular, ¿sí? Entonces, eso es para que se vea la idea. Vamos a ver ahora el caso de lo último que pide el ejercicio, que es cómo generar la base de C2 como un C espacio vectorial y como un R espacio vectorial. Entonces, acá la idea es, vamos a remitirnos a ejercicios anteriores que hicimos lo mismo, o sea, cómo hacemos para construir C2 con de las dos formas, ¿no? Entonces vamos a hacer C2 en primera medida como R espacio vectorial. Es decir, la idea acá es para que sea un R espacio vectorial, ¿sí? Un R espacio vectorial quiere decir que nosotros en los coeficientes solamente podemos tener números reales. Es decir, vamos a tener, supongamos, la X cantidad de números, ¿sí? Pero la idea acá justamente es que no podemos tener complejos en los constantes. Por tanto, los complejos sí o sí tienen que estar en los componentes de la base. Entonces, ¿qué es C2 para empezar? C2 es un conjunto de pares ordenados, o digamos conjuntos de pares ordenados, está mal dicho, ¿no? Pero sería dos números complejos Z1 y Z2 independientes, pero que es lo que se genera acá. Entonces, Z1, un Z cualquiera, en este caso va a estar dado por A más BI, donde A y B son números reales, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros no podemos tener los coeficientes como números complejos, sí van a tener que estar acá adentro. Entonces, para que sea R espacio vectorial, vamos a tener los canónicos de los reales, el 1, 0 y el 0, 1, y después vamos a tener los canónicos, entre comillas, mal llamados así, de los complejos, que son del I0 y el 0i. Entonces, cualquier combinación de estos vectores sí va a generar estos dos números, A más BI y C más DI si lo quieren hacer en Z también. Y después, si es un C espacio vectorial, acá digamos, la condición cambia porque sí se admite que los coeficientes sean complejos. Entonces, si se admite que los coeficientes sean complejos, nosotros podemos tener A y B que pertenecen a los complejos. Entonces, un Z que sea A más BI se puede generar simple y llanamente con estos dos números. ¿Sí? Entonces, acá la base puede ser con los reales 1, 0 y 0, 1, y cualquier combinación va a ser con esos dos números ahí vistos. Lo que nos piden es hallar base y dimensión de distintos subespacios, ¿no? Entonces vamos a ver ejemplos uno por uno y ver cuál es la resolución posible. Fíjense, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos un subespacio que es de elementos de NR3, es decir, que son tres variables x1, x2, x3, pero ese subespacio está definido solamente por una ecuación que es la que ustedes ven a continuación. Con lo cual, ¿qué es lo que nosotros tenemos enfrente? Un sistema de tres incógnitas y una ecuación sola, con lo cual hay dos grados de libertad. ¿Sí? El grado de libertad, ¿qué variables libres quedan? Entonces, en este caso, una opción sería, por ejemplo, despejar una variable en función de las otras que tenemos acá. Supongamos que despejamos x3, por decir algo, ¿no? Entonces, sumamos x3 a ambos lados acá, sumamos x3 acá y sumamos x3 de este lado, con lo cual acá lo que nos va a quedar es que x3 nos va a quedar 2x1 más x2. Es decir, cualquier elemento x que pertenezca a ese va a estar dado de la forma x1, x2 y x3. En este caso, x1, x2 y luego 2x1 más x2. Si separamos esa expresión en dos vectores con x1 y x2, esto nos va a quedar x1, 0, 2x1 y después acá tenemos un vector con 0, x2 y x2. Esto sería x1 por 1, 0, 2 más x2 por 0, 1, 1. Es decir, vamos a tener un subconjunto. Estos son los dos generadores, ¿no? Pero básicamente. Entonces, si eso lo podemos pensar como una base, ojo con la nomenclatura acá, porque puede ser un poco capcioso, ¿sí? O sea, una base de esto puede ser generada por estos dos vectores. Entonces, y la dimensión es 2, porque hay 2 grados de libertad. Entonces, ese lo podemos pensar como generado, ojo con la nomenclatura por las dudas, ¿sí?
por el 1, 0, 2 y el 0, 1, 1, dimensión 2, pues son dos vectores linealmente independientes, ¿no? O sea que con eso ya estaría. ¿Cuál es el segundo caso? Acá la idea es seguir una lógica similar. Acá lo que nosotros tenemos es un sistema de cuatro ecuaciones, de cuatro incógnitas, perdón, porque estamos en R4, pero tenemos dos ecuaciones libres. Entonces, veamos qué es lo que se puede hacer en este caso, por ejemplo, ¿no? Una forma, por ejemplo, sería de la primera ecuación, supongamos que nosotros tenemos x1 más 2x2 más x4 igual a 0. Si despejamos x4 de esta base, es decir, restamos x1 y x2 de ambos lados de la igualdad, vamos a tener x4 es igual a menos x1 menos 2x2. Esto como opción se puede reemplazar acá en la segunda ecuación que nosotros vemos a continuación. Entonces esto sería 2x1 menos x2 más menos x1, ¿sí? Sí, más menos x1 menos 2x2, esto nos va a quedar igual a 0, con lo cual acá vamos a tener 2x1 menos x1 menos x2 menos 2x2 igual a 0, con lo cual esto nos va a quedar x1 menos 3x2, despejado x1 nos va a quedar 3x2. Despejado de la primera, si lo reemplazamos con x4, esto lo que nos va a quedar es menos 3x2 menos 2x2, esto nos va a quedar menos 5x2. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos es que para todo x en este caso, esto sería x perteneciente a s, esto va a estar expresado por x1, x2, x3 y x4. Fíjense que x1 y x4 pueden ser expresados en función de x2, queda libre x3, es decir, no queda en función de las otras dos que habíamos dicho al principio, ¿sí? Entonces esto va a quedar de esta manera. Y si seguimos la lógica similar a lo que hemos visto al principio, esto va a quedar como generado por x2 por 3, 1, 0, menos 5, y acá vamos a tener x3 por 0, 0, 1, 0, ¿correcto? Con lo cual, acá vamos a tener un subespacio de dimensión 2, vamos a expresarlo también como generado por estos dos vectores, y esa sería la idea. Fíjense que en este caso estamos hablando de un subespacio generado en R3, ¿sí? Porque son vectores de 3 dimensiones. La idea es ver si para que sean linealmente independientes o no, tenemos que ver cuáles, justamente corroborar cuáles son LI y cuáles no. Y eso lo hacíamos triangulando la matriz, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, una matriz de 3×3, porque son 3 vectores de 3 dimensiones. Vamos a tener la primera fila con B1, B2, B3. Y esto vamos a tener 1, menos 2, menos 1, 2, 1, 1 y después 1, 3, 2. Lo que vamos a hacer a continuación es triangularlo como hacemos siempre. Vamos a adelantar un poco el proceso porque la idea es triangularlo como con la triangulación inferior y ver cuáles son LI y cuáles no. De lo que vimos recién. La idea es que, como el tercer vector se anuló, es combinación lineal, este vector es combinación lineal de los dos primeros. Con lo cual, para armar una base de esto, solamente necesitamos los dos primeros vectores. Es decir, en este caso vamos a tener base de S, va a estar dada por, ¿sí? Por corchete, ¿no? 1, menos 2, menos 1, y luego el 2, 1, 1. Y claramente en este caso la dimensión es 2 porque está generado por esos dos vectores, o mejor dicho, son dos vectores linealmente independientes que son los que vemos ahí. En el caso de, acá nosotros tenemos tres vectores en R4 y tenemos que aplicar una lógica similar. Entonces nada, vamos a repetir los pasos, ¿sí? Triangularlos y vamos a ver cuál es el resultado final. Vemos acá que, fíjense, se trianguló de manera perfecta, no hubo, digamos, ningún vector que se eliminara. Entonces lo que nosotros vemos es que este conjunto de tres vectores es base del conjunto S. Los tres son vectores linealmente independientes y por lo tanto su dimensión es 3. ¿Qué pasa en el caso de estas matrices que vemos a continuación? La idea, hay varias técnicas, ¿no? Pero una forma, por ejemplo, sería ver una matriz genérica y tratar de armar con ello un sistema de ecuaciones. Entonces vamos a tener A, bueno, nos va a quedar A11, A12, A21 y A22.
Entonces, reemplazada en este sistema, esto nos va a quedar A11, A12, ¿no? De toda esta manera, por 1101, esto nos va a quedar igual a 1101 por todo lo mismo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la forma de resolver esto? Fíjense, vamos a hacer todas las cuentas de todo esto, ¿sí? Pero a lo que vamos a llegar es a este tipo de ecuaciones. A11 nos va a quedar igual a A11 más A21. A21 nos va a quedar igual a A21. Acá no hay mucho más que hacer. Vamos a tener A21 más A22 nos va a quedar A22. Y A11 más A12, esto nos va a quedar A12 más A22. Entonces, armado todo esto, fíjense, ¿cuál es la condición, digamos, que tenemos que tener en cuenta acá? Fíjense, nosotros tenemos la igualdad 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Okay? Bueno, de estas dos primeras, fíjense, acá si eliminamos A11, ¿sí? Esto nos va a quedar A21 igual a 0. ¿Sí? Entonces, A21 igual a 0. Acá eliminamos A12. Vamos a tener A11 es igual a A22. ¿Sí? Entonces vamos a tener, por un lado, A21 es igual a 0. A11 es igual a A22. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa en el resto. ¿Sí? Si reemplazamos ahora, o de hecho, fíjense si reemplazamos en el resto de las ecuaciones, vamos a obtener todos estos generadores. Entonces, A nos va a quedar A11, ¿sí? A12, que hasta ahora no se pudo despejar, 0, y en vez de poner A22 vamos a poner A11 por esta igualdad. Entonces, en el fondo, esta matriz depende de dos vectores, de dos valores, A11, ¿sí? Y A12. Entonces, en forma de generador se puede pensar como generada por una matriz que tenga solo A11, va a ser una matriz que tenga 1 acá, 0, 0 y 1, ¿sí? Y una matriz que tenga solo A12 que va a ser todo 0 excepto el valor superior derecho. ¿Okay? Bueno, entonces la idea es como hicimos antes. Vamos a escribir todo en filas para ver si son un conjunto de ley. Entonces, esto es un espacio de 2 por... En el caso que vemos a continuación, en el caso 16F, ¿sí? En el caso 6F, la idea sería la siguiente. ¿Cuáles son los conjuntos que nos dan la matriz o una matriz de 3×3 igual a su traspuesta? Entonces, la traspuesta básicamente es cambiar el orden de las filas y las columnas. ¿Okay? Eso sería un poco la idea. Entonces, pensemos lo siguiente para una matriz genérica. ¿Sí? En este caso lo que deberíamos hacer es tratar de ver cuáles son los elementos de cada uno. En vez de poner A11, A22 y así sucesivamente, vamos a hablar de A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Sí? Esos son los elementos en común. Ahora, si A es igual a su traspuesta, quiere decir lo siguiente. Nosotros tomamos la diagonal, ¿sí? Y la matriz debe ser igual tanto para el triángulo inferior como el triángulo superior. Es decir, supongamos que esta es la fila 1, 2, 3, columna 1, 2, 3, la traspuesta, A traspuesta va a ser A, B, C, ¿sí? D, E, F, G, H, I. ¿Sí? Se va a cambiar de lugar todo. Entonces, para que haya correspondencia, fíjense, la diagonal no se modifica y sí, los elementos son los mismos en ambos lados. ¿Okay? Entonces, vamos a, en este caso esto nos va a quedar como A, B, C, ¿sí? Después vamos a tener, acá voy a cambiar un poco el orden, ¿sí? D, F, E, y después vamos a tener B, C y E. Fíjense la equivalencia, cómo se produce, ¿sí? La diagonal queda intacta, y después vamos a tener B igual a B, después tenemos C igual a C, y luego tenemos E igual a E. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos hasta ahora? Fíjense, tenemos ABC, tenemos 3, DE, ¿sí? Ya tenemos ahí 5, 6 con F. Entonces ya más o menos son 6 matrices. Pensándolo en ese sentido, ¿sí? Esto nos va a quedar de la siguiente manera. Fíjense cómo queda finalmente, está generado por estas matrices que nosotros vemos a continuación. Entonces, la idea es tratar de decir, bueno, ¿cómo sabemos si este subespacio es linealmente independiente? Entonces, vamos a verificarlo de la misma forma que lo hicimos antes. Vamos a poner alternadamente, ¿sí?
cada matriz vamos a poner la primera fila y la primera fila, la segunda fila, la tercera fila en orden. ¿Ok? Y la idea con eso es tener en cuenta si la matriz triangulada es linealmente independiente o no. Así que vamos a proceder ahora con eso. En este caso, acá tenemos el subespacio definido por matrices de 2 por 2 cuya traza es 0. ¿Qué es la traza de una matriz? Si pensémoslo de esta manera. Si la matriz en este caso es de la forma A11, A21, A12 y A22, ¿sí? La traza quiere decir sumar los elementos de la diagonal. Entonces en este caso, la idea sería que la suma, en este caso de A11 más A22 nos dé 0. Esta es la condición por lo menos que pide el problema. Entonces en este caso esto nos va a quedar A11 es igual a menos A22, ¿sí? Entonces, o lo mismo, A22 podemos ponerlo como menos A11. Entonces la matriz A en este caso va a estar generada por A11, A12, A21 y menos A11. ¿Qué elementos tenemos libres acá? Tenemos este elemento, luego tenemos el A12 y luego tenemos el A21. ¿Sí? Si lo ponemos en forma de, digamos, generando tres o como espacios generados por estos tres espacios, vamos a tener, fíjense, acá tenemos la primera matriz que nos va a quedar 1, 0, 0, 1 por los A11, vemos acá, menos 1, perdón. Vamos a tener la segunda que es con el A12, o sea tenemos 0, 0, 0, 1, ¿sí? Después tenemos la tercera que es con el A21, o sea tenemos 0, 1, 0, 0 cerrado desde ahí. Fíjense en el caso de ahora que tenemos que ver si este conjunto, digamos, de matrices es LI. Entonces vamos a hacer una técnica similar a lo que hicimos antes. Es decir, vamos a poner, digamos, cada fila de la matriz como si fueran vectores, ¿sí? Vamos a armar la matriz y en este caso ver si son linealmente independientes. Entonces en base a eso vamos a tener lo siguiente, fíjense. Acá es que hay un vector que es combinación lineal de los otros dos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este vector, si ustedes recuerdan, pertenece o se formó con los vectores de la última matriz, con lo cual eso quiere decir que esta matriz es combinación lineal de estas tres que nosotros vemos acá, con lo cual para generadores o la base de S, ¿sí? Vamos a tener por un lado que la dimensión de S van a ser estos tres, es de 3 por lo que vemos acá. Entonces, como base de S, vamos a tener generados por estos tres matrices, es decir, el 1 menos 1, menos 1, 2, después tenemos el menos 1, 2, 3, 1 y el 2 menos 3, menos 3, 2. Y con eso cerramos. En el caso de los polinomios puede ser un poco más complejo, pero no necesariamente por eso tiene que ser más difícil para resolverlo. Fíjense. Dice P0 es igual a P1, o sea, son todos los polinomios de P3. Pensemos en una base genérica de P3, por ejemplo, en este caso estaríamos en P igual a, en este caso tendríamos D por T al cubo más B por T más C por T cuadrado más A, por ejemplo, donde tenemos A, B, C, D, todos números reales. Bueno, imaginémonos, planteémoslo así como viene, es decir, P en 0 quiere decir reemplazar todos los T por 0, con lo cual tendríamos esto es 0, 0, 0 y A. ¿Sí? P en 1, eso tendríamos en este caso, todos estos valen 1, con lo cual tendríamos simple y llanamente A más C, B más C más D. Como la condición acá lo que dice es que ambos tienen que ser iguales, llegamos a la igualdad de que A tiene que ser igual a A más B más C más D. Si restamos A de ambos lados, en este caso, ¿sí? Lo que vamos a llegar es a que B más C más D es igual a 0. Podríamos despejar una en función de la otra y esto nos va a quedar como B es igual a menos C menos D. ¿Sí? Entonces, acá la idea sería ver, bueno, qué pasa con esos parámetros que vemos ahí, ¿no? Reemplacémoslo en la ecuación original, ¿sí? Entonces P
en este caso nos va a quedar A para la constante más menos C menos D para la parte lineal, ¿sí? Más C por T cuadrado más D por T al cubo. ¿Sí? Ahora organicemos todo, pero ahora no en función de los T como está organizado de hecho el polinomio de ahora, sino en función de esos parámetros que tenemos que determinar. Entonces, reorganizándolo, esto nos va a quedar. Si agrupamos primero las A por un lado, esto nos va a quedar A en este lado, la C en este caso nos va a quedar más C por T cuadrado menos T, si es que tomamos T cuadrado primero y el menos T después de este lado, ¿sí? Después en este caso tenemos el D, en este caso tendríamos D por T al cubo menos T. Entonces, ahora tenemos una combinación de estos vectores que vemos acá. Entonces, la idea es decir, bueno, eso es lo que nosotros vemos hasta ahora. O sea, una base, por ejemplo, sería decir, bueno, tenemos A acá está multiplicado por 1, con lo cual tenemos 1, que sería el primer vector. Después tenemos T cuadrado menos T, que sería el segundo. Y después tenemos T cubo menos T. Entonces, la idea es que cualquier polinomio que pertenece a S es una combinación lineal de estos polinomios que figuran acá y verifican la condición y después vemos que son linealmente independientes, como de hecho vemos en el ejemplo. Vamos a ver acá en el último caso, ¿sí? En este caso son todos los polinomios de grado 4 que cumplen la condición que su integral entre 0 y 1 vale 0. Entonces, nuevamente vamos a ver un ejemplo genérico de un polinomio de grado 4, que en este caso tenemos 5 términos por el más independiente. O sea, acá tenemos A más B por T más C por T cuadrado más D por T cubo más C por T a la cuarta, donde nosotros acá tenemos A, B, C, D, E, todos números reales. Bueno, para cumplir la condición, directamente reemplacemos esta expresión en la integral, ¿no? Esto sería la integral entre 0 y 1 de todo el polinomio, ¿correcto? Lo bueno es que esta integral dentro de todo es más sencilla, ¿sí? Entonces, si integramos respecto de t, básicamente lo que hacemos es sumar 1 a cada exponente y después dividir o multiplicar por 1 sobre el exponente previo. Entonces esto nos va a quedar a por t más b sobre 2 por t cuadrado más c sobre 3 por t cubo, d sobre 4 por t a la cuarta, e sobre 5 t a la 5. ¿Sí? Ahora el tema es que esto hay que evaluarlo entre 1 y 0 y el resultado de esto es 0 por definición de acá. Entonces todo esto evaluado en 1, todo elemento elevado a la 1 de 1 elevado a algo va a dar 1, por lo tanto vamos a llegar a más b sobre 2 más c sobre 3 más d sobre 4 más c sobre 5, todo esto es lo que se reemplazó por barro en 1. Si lo reemplazamos en 0, menos, todo esto reemplazado en 0 va a anular a todos los términos, o sea no hay demasiada vuelta, o sea que esto menos 0 nos va a quedar igual a 0. ¿Qué quiere decir? Tenemos 5 incógnitas, ¿sí? A, B, C, D y una sola ecuación. O sea, vamos a tener un solo grado de libertad. Entonces, por ejemplo, podríamos despejar una en función de la otra. Entonces, despejemos E en función del resto. ¿Sí? Restamos E a ambos lados o restamos al resto de los componentes. Esto nos queda E sobre 5 es igual a menos A menos B sobre 2, multiplicando por 5 en ambos lados, esto nos va a quedar que E va a ser igual a menos 5A menos 5 medios de B menos 5 tercios de C menos 5 cuartos de D. Esto puede parecer un poco críptico, pero básicamente nosotros para expresarlo mejor tenemos que tener claro el concepto de cambio de base y cambio de coordenadas, ¿sí? Digamos de la idea siguiente. Piensen de esta manera, si nosotros nuestro polinomio está generado por un vector de coordenadas ABCD en esta base, entonces este vector ahora va a pasar a ser A, B, C, D y en vez de E vamos a tener toda esta cuenta que bueno, la replico acá para que se entienda, digamos, la idea, ¿no? Para que veamos. Entonces, en este caso, ¿sí? Dado que esto es así, nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cuál sería el vector? Entonces, por ejemplo, A, para ver cuál es la generación de todos, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en cuál sería la base, ¿no? Tenemos A por 1, 0, 0, ¿sí? 0 y después acá tenemos un menos 5 más B por 0, 1, 0, 0, menos 5 medios. Luego tenemos C, acá por 0, 0, 1, 0, menos 5 tercios y luego tenemos D, 0, 0, 0, 1 y acá tenemos menos 5 cuartos. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de estos números, ¿sí? Quiere decir a qué va a estar multiplicada. Recordemos acá la expresión del polinomio
original. Entonces, por ejemplo, a por todo este vector quiere decir que vamos a multiplicar por 1 en la constante y menos 5 es el coeficiente de t a la cuarta. ¿Me explico? B en este caso es el coeficiente de t lineal y después el coeficiente de t a la cuarta. C en este caso es el coeficiente de t cuadrado y el coeficiente de t a la cuarta. Entonces, si seguimos con esa lógica, vamos a llegar a lo siguiente, que los generadores de S van a ser, fíjense, vamos a hacer uno por uno. En A vamos a tener A por 1, o sea, vamos a tener, el primero va a ser 1 más menos 5 por t a la cuarta, entonces tenemos menos 5 por t a la cuarta. Vamos al siguiente, B. En este caso tenemos t, o sea, vamos a tener t, y el otro que es t a la cuarta, que esto va a quedar menos 5 medios de t a la cuarta. Vamos con C, en este caso tenemos t cuadrado, ¿sí? En el tercer lugar, más, acá esto, más menos puede ser lo mismo, ¿sí? T a la cuarta, y acá d, en este caso sería d por t al cubo, perdón, d no va, t cubo menos 5 cuartos de t a la cuarta. Y ya con esto ustedes tienen una base definitiva. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.